de gente que se ha formado en este entorno. Eso satisface, pero cuando ha pasado un cierto tiempo, publicar más o menos, pues resulta, pues más o menos te da igual, ¿eh? Lo satisfactorio es el poder contribuir a ese acervo cultural de conocimiento de nuestra comarca, que sabes que va a una publicación que trasciende límites, que va mucho más allá de lo que es el campo de Gibraltar y que se convierte en consulta obligada para investigadores. Yo acostumbro a sacar este ejemplo porque es prueba fehaciente de cómo estamos, decía antes, reescribiendo la historia. Por ejemplo, hoy no podrás encontrar una publicación seria y debidamente fundada sobre cualquier aspecto de la comarca del campo de Gibraltar o Gibraltar que en sus referencias bibliográficas no mencionen a la revista Almoraima docenas de veces, o que no haga alusión a las diferentes monografías que casi en número de 40 hemos ido editando a lo largo de los años, mientras los recursos lo permitieron o la gestión política fue eficaz. Porque nosotros hemos disfrutado, por ejemplo, del patrocinio de la compañía CEPSA durante años para editar monografías. Miren ustedes, CEPSA se ha comportado siempre hacia el Instituto de Estudios como el mejor mecenas imaginable. Y no estoy hablando de cantidades de dinero, porque de esos temas ni se hablaba. Nosotros poníamos un producto cultural de un nivel extraordinario y CEPSA siempre entendía que eso era bueno para la comarca. Hago incidencia en esto, por una parte, porque no es común que una empresa privada tenga este tipo de preocupaciones. Y con el instituto siempre lo tuvo. Y por otra parte, porque la mala gestión de ese patrocinio condujo a que CEPSA llegó a desvincularse del patrocinio de actividades del instituto. Esa es la situación que tenemos hoy. Cuando han ocurrido determinadas gestiones desgraciadas por parte de los administradores, que solo son políticos, de esos recursos, pues nos ha conducido a la situación actual. De manera que cuando los miembros del instituto me llaman a mí como director y me dicen, ¿pero qué pasa con lo de CEPSA, que siempre fue genial? ¿Cuántas presentaciones de libros hemos tenido en lo que estaba el responsable de relaciones institucionales de CEPSA presentándolo con nosotros, pero como uno más, orgulloso de estar contribuyendo a qué? A potenciar ese conocimiento y desarrollo cultural de la comarca? ¿Qué ha pasado? Pues no me queda más que responder mirando a los responsables, a los que gestionaron mal, a los que pusieron por delante unos intereses políticos que no tenían que venir aquí, porque el instituto es absolutamente independiente y apolítico. Ese es uno de nuestros problemas. No se nos perdona el que seamos independientes. Es que esto no es habitual. Quien hizo los estatutos del instituto lo hizo muy bien, con muy mala idea. Sí, blindó la independencia. Y aquí nadie manda que no sean los académicos. Y es cierto que hasta hace muy pocos años la relación con el estatus político de la mancomunidad fue extraordinaria. Jamás hubo una negativa a un proyecto razonado y razonable, ajustado económicamente a las posibilidades de cada momento, pero jamás hubo un bloqueo institucional político, nunca. Podemos mirar hacia atrás y me remito a las actas de decenas de juntas rectoras donde nos sentamos los responsables políticos y los académicos y coordinábamos, colaborábamos, hacíamos las cosas de común acuerdo. Hasta que la situación se estropeó pues por una errónea concepción de qué era el instituto y un no querer admitir esos márgenes de independencia que siempre han sido leídos de manera espúrea por el responsable correspondiente y que te tacha de estar con los otros y cuando llega el de los otros te tacha de estar con los anteriores. Y cuando tú sigues llevando a gala el ser, en mi caso particular, un director independiente políticamente, como lo han sido todos los que han estado en esta casa. Y mis antecesores fueron Mario Caña y Luis Alberto del Castillo, que hicieron una tarea extraordinaria al mando de esta institución, son con los que yo me he formado, de quienes he aprendido, y mantengo esa misma línea junto a mi vicedirector actual, Eduardo Briones, que hemos formado un equipo eficiente
en el peor de los tiempos que le ha tocado vivir al instituto. Sí, antes de tener la entrevista, Belén y yo estuvimos planteando un poco y decíamos, bueno, primero vamos a dejar que este hombre exponga qué es el instituto para que el público, para que los espectadores conozca, ¿no? sepan de qué estamos hablando, porque por desgracia yo, soy consciente de que muchísimos no lo van a saber de qué estás hablando. Y luego vamos a hablar de la situación actual y de cómo se ha llegado a esta situación. Yo antes estaba diciendo de eso. Yo, claro, me imagino que apuntar nombres es un poco peligroso también, puede ser incluso, pero bueno, me gustaría que contara cuándo se produce ese desencuentro y luego, por lo que he estado viendo, ese desencuentro luego se ha repetido cambiando las personas, o sea que no estamos hablando ya de una cuestión tampoco de personas, sino un poco no sé, de mentalidad, ¿Cuándo comenzó ¿cuándo comenzaron los problemas que han llevado a esta situación que, lo vamos a adelantar, es prácticamente insostenible? Este tipo de problemas muchas veces viene relacionado con la capacidad de adquirir o de mantener patrocinios. Pero este no es el principal problema del instituto. Ya les he dicho que nosotros hemos pasado otras épocas complicadas, muy difíciles, cuando por ejemplo, perdió el patrocinio inicial con el que nace esta institución, que procedía del gabinete de presidencia de la Junta de Andalucía directamente, cuando aquello desapareció por razones también políticas. Resulta que llegó el PP al poder en la Mancomunidad y nos encontramos con un presidente popular frente a una Junta de Andalucía socialista. En aquel momento casualmente aquello se cortó. La situación económica se puso complicada, pero nosotros seguimos funcionando perfectamente igual que antes, ajustándonos en lo que hubo que ajustarse. Pero la salida del momento complicado se hizo hombro con hombro, estamento académico junto al político. La filosofía, recuerdo, del vicepresidente del Partido Popular por entonces, que hablaba de su teoría de ir arrimando un montoncito, a ver si con un montoncito de un sitio o de otro conseguíamos la montaña necesaria y aquello funcionó. Y cuando viajamos a Madrid para conseguir recursos de cultura con el presidente mancomunado popular, íbamos juntos, y los que iban en aquel viaje eran los mismos que hemos hecho el instituto a lo largo del tiempo, así, gente dedicada a la cultura. Después, cuando mejoraron de nuevo las situaciones, pues se siguió haciendo exactamente igual de bien. Por lo tanto, el factor económico es un elemento interesante, necesario, al menos en unos mínimos. El disponer de personal administrativo que lleve la administración del instituto, lo que hoy no existe, para hablar de mínimo. Pero el resto todo es, si quieren, negociable o incluso compartible. Yo les puedo decir que en los últimos tiempos las publicaciones que ha hecho el instituto, las que ha sacado en papel, han sido obtenidas con recursos gestionados, generados y obtenidos por la dirección del instituto. Es decir, Eduardo Viriones, mi vicedirector, y yo mismo hemos gestionado con empresas, con contactos y demás, y hemos conseguido un montón de dinero para sacar las últimas publicaciones del instituto. Ya no ha habido más. Sí, esta tarea corresponde al estamento político, y por las razones que sean, pues en aquellos momentos no consiguieron cumplir con su obligación. Estoy hablando, me pedías datos concretos, voy aterrizando perfectamente. En la anterior legislatura, con la presidencia esta vez del PSOE, a través de Isabel Veneroso, la situación se complicó tremendamente. Se garantizaron solo unos mínimos de personal y nada más. Y pensamos que habíamos tocado fondo y aún así nos movimos, conseguimos recursos y se sacaron esas últimas publicaciones y nunca se alteró el orden ni de publicaciones ni de celebraciones de jornada. Con el último cambio en la presidencia política, pues aquello que pensábamos que era lo peor que nos podía ocurrir se ha convertido hoy en un ideal a tener. Sí, en este tiempo, se ha deteriorado en este tiempo hemos perdido
todos los escasos recursos económicos que entonces había, los pocos que habían han desaparecido, hasta acercarnos al presupuesto cero que preconizaba el actual presidente, y hemos perdido el personal. En aquella situación tan lamentable, insisto, que tantos conflictos nos creó con la presidenta, porque no llegamos a entendernos. Teníamos un jefe de área, responsable del área administrativa del instituto, y una auxiliar administrativa. Esta auxiliar desapareció hace ahora un año, cuando se extinguió su contrato y no se renovó, y el secretario coordinador, que estuvo realizando su tarea hasta el verano pasado, ha causado baja médica, se ha jubilado definitivamente y desde entonces no tenemos absolutamente nadie. Bueno, estos son datos objetivos. ¿Podemos estar peor? Bueno, posiblemente. Ya no me volveré a comprometer en una previsión tan ingenua como la de aquel momento. Pero, sin embargo, hemos descendido más niveles, más escalones. Por primera vez se ha alterado, se ha paralizado el orden de convocatoria de jornada del instituto. Esto es dramático. Miren ustedes, nosotros en abril del año pasado conmemorábamos a solas los 20 años del instituto. A solas digo institucionalmente hablando, con el respaldo de nuestros seguidores, de nuestros amigos y de los medios de comunicación. Desde entonces, las jornadas que tenían que haberse celebrado pues han ido ralentizando el ritmo hasta desaparecer. Por ejemplo, en octubre pasado debimos haber celebrado unas nuevas jornadas de historia, allá el número 12 aproximadamente. La primera vez que no se reúnen, que no se convocan, ha sido esta. Dentro de un mes teníamos que estar celebrando unas jornadas posiblemente de Historia del Arte, que la sección segunda, al frente de Carlos Gómez de Avellaneda, con mucha ilusión estaba preparando para hacer las primeras jornadas de historia. Perdón, de Historia del Arte en este caso. Paralizadas se encuentran. Además, con el acuerdo de la Junta de Consejeros, es decir, de la reunión de los responsables de secciones, que con nosotros, los miembros de la dirección, llevamos todo esto, el acuerdo de que no se convocará ninguna jornada alterando el orden de las anteriores, con lo cual tenemos una lista de espera. No les hablaré de la que estaba prevista para octubre próximo, que tenían que estar convocadas y prácticamente recibiendo ya colaboraciones, que sería de flora y fauna, otras que se van a la cola, ni les hablaré de la que los entusiastas de la sección novena, los psicólogos, pedagogos y demás, que tienen un ritmo creativo tremendo, estaban deseando convocar ya. Es decir, nuestro problema solía ser cuando metemos jornadas que con un coste ridículo, casi cero, permitía movilizar a un montón de gente deseosa de venir a contar a los colegas de la investigación qué es lo último que he descubierto, qué es lo último por lo que tenemos que combatir y difundir. Vamos a seguir hablando de la situación por la que está atravesando el instituto, las posibles soluciones que se pueden plantear para salvarlo, pero va a ser después de la publicidad.